Bienvenidos al curso de programación en AWL. El tema de esta sesión es aritmética coma fija y coma flotante. Para comenzar vamos a agregar una función. Vamos a colocar como nombre área del triángulo y lo vamos a definir en lenguaje AWL. Vamos a configurar dos variables de entrada que serían la base y la altura, ambas de tipo entero, y una variable de salida que sería el resultado, igual de tipo entero. Para realizar operaciones aritméticas en AWL se tiene la misma situación que en las operaciones lógicas, que no se hace referencia directamente al segundo operando dentro de la instrucción. Es por eso que el PLC dispone de dos registros internos llamados acumuladores que nos permiten realizar este tipo de operaciones aritméticas. Los vamos a definir como acumulador 1 y acumulador 2. Se tienen todas las operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación y división. Todas estas operaciones se deben realizar entre variables con el mismo tipo de dato. Es decir, no puedo realizar una suma entre un dato de tipo entero con una variable de tipo doble entero, una multiplicación, por ejemplo, entre una variable de tipo doble entero con una variable de tipo real. Siempre vamos a realizar las operaciones entre variables del mismo tipo de dato. Las operaciones son suma, por ejemplo, de tipo entero, vamos a agregar el tipo de dato justo enfrente del tipo de operación. Resta de tipo doble entero, agregamos la letra D para datos de tipo doble entero. Y por ejemplo, una división para datos de tipo real. ¿Ok? Entonces tendríamos suma de entero, resta de entero, división de entero, multiplicación de entero, suma de doble entero, resta de doble entero. Tendríamos las cuatro operaciones básicas con los tres tipos de datos. Únicamente agregaríamos la letra para identificar el tipo de dato de esa operación. Estas operaciones se van a realizar siempre utilizando los acumuladores internos del PLC. Es decir, si yo quiero realizar la suma entre el valor de 5 con el valor de 10, esos dos valores deben estar antes cargados dentro de los dos acumuladores. Yo tengo que cargar el valor de 5 al acumulador 1, por ejemplo, y el valor de 10 al acumulador 2. Entonces, para que yo realice una operación, debo primero cargar los valores que voy a operar a los acumuladores internos del PLC. Y la operación siempre la va a realizar de esta manera. Siempre va a ser acumulador 2, operación aritmética, acumulador 1. La instrucción que vamos a utilizar para cargar ese valor a nuestros registros acumuladores es la instrucción de carga, denotada por la letra L. Entonces yo coloco la letra L y, por ejemplo, quiero cargar un valor constante, el número 5. Entonces ese valor de 5 se envía al acumulador 1. También podemos cargar variables, valores de direcciones de memoria, de direcciones de entrada, de direcciones de salida. Por ejemplo, colocamos MW0, hacemos la carga de una variable de tipo entero, por ejemplo. Colocamos L, MD10, hacemos la carga de una variable de tipo doble entero o de una variable de tipo real. Cada que se ejecute una instrucción de carga, se va a hacer un corrimiento. El valor que se tenía en el acumulador 1 va a pasar al acumulador 2 y el valor de nuestro operando va a pasar al acumulador 1. Siempre que se ejecute una instrucción de carga, va a suceder ese corrimiento. Esto es importante porque cuando nosotros realicemos una operación, esta siempre la va a realizar de la misma forma. Siempre va a ser acumulador 2, operación aritmética con acumulador 1. Es decir, si queremos sumar 10 más 7, entonces puedo mandar el 10 al acumulador 2, el 7 al acumulador 1 y al aplicar la instrucción de suma, por ejemplo, tendríamos 10 que es acumulador 2 más 7 que es acumulador 1.
Si quisiéramos hacer una división, por ejemplo 10 sobre 5, el 10 debería estar en el acumulador 2 y el 5 debería estar en el acumulador 1 para que realice la operación de forma correcta. Si yo hago la carga con un orden incorrecto, lo que podría llegar a tener es una división de 5 sobre 10, si es que mandara el 5 al acumulador 2 y el 10 al acumulador 1. Entonces, para sumas y multiplicaciones no importa tanto el orden de carga, pero para restas y divisiones sí habría que tomarlo en cuenta. Una vez teniendo en cuenta esto, vamos a realizar nuestra función de cálculo de área del triángulo. La expresión sería la siguiente, simplemente es primero una multiplicación, base por altura, y posteriormente una división, dividir el resultado de esa multiplicación sobre 2. Vamos a ejecutar primero esa multiplicación, base por altura. Para ejecutar la multiplicación hay que enviar el valor de base a uno de los acumuladores y el valor de altura a uno de los acumuladores. Entonces, como es una multiplicación, no hay tanto problema en el orden de carga. Voy a cargar primero base. Entonces, utilizo la instrucción de carga y tomo el valor de base. Lo que estamos realizando ahora es enviar el valor de base al acumulador 1. Posteriormente, tomo el valor de altura, ejecuto nuevamente la instrucción de carga y base que se encontraba en el acumulador 1 pasa al acumulador 2 y altura queda dentro del acumulador 1. Una vez que yo ya tengo ambos operandos en mis acumuladores, voy a ejecutar la instrucción de multiplicación. Entonces coloco multiplicación, definimos el tipo de dato que es entero. De esta forma ya estamos realizando la multiplicación entre base que se encuentra dentro del acumulador 2 y altura que se encuentra del acumulador 1. Y el resultado de una operación aritmética siempre se va a estar almacenando o sobreescribiendo dentro del acumulador 1. Entonces, ese resultado, que ya lo tenemos dentro del acumulador 1, podríamos almacenarlo, por ejemplo, en una variable temporal. Para almacenar ese resultado, yo voy a utilizar la instrucción de transferencia, que es muy parecida a la instrucción de asignación. Simplemente tomo el valor que hay en el acumulador 1 y lo envío a una dirección ya sea de memoria o a una dirección de salida. Entonces aquí, como variable temporal, voy a poner resultado multiplicación de tipo entero. Entonces, una vez que yo ejecute la multiplicación, simplemente transfiero el resultado de esa multiplicación a la variable local resultado multiplicación. Entonces, sobre esta variable yo ya tengo el valor de esta operación. Lo que faltaría es aplicar la división al resultado de la multiplicación. Entonces, aquí sí hay que tomar en cuenta el orden de carga. Lo que debemos tener es el resultado de la multiplicación en el acumulador 2 y el número 2, que sería nuestra constante para la división, en el acumulador 1, para que de esta forma, al aplicar la división, se tenga resultado multiplicación entre 2, que sería mi acumulador 1. Primero vamos a cargar el resultado de la multiplicación. Cargamos resultado multiplicación. Ese valor se encuentra ahora en el acumulador 1. Cargamos el valor constante de 2. Entonces, resultado de multiplicación que estaba en el acumulador 1 pasa al acumulador 2 y el valor de 2 se queda en acumulador 1. Una vez que tenemos esto, simplemente aplicamos la instrucción de división, indicamos el tipo de dato que sería un entero y ahora al aplicar esta instrucción, el resultado de la división se almacena dentro del acumulador 1. Lo único que faltaría es enviar ese resultado, que ya correspondería al área del triángulo, a mi variable de salida. Entonces utilizo la instrucción de transferencia y envío ese valor a mi variable área. Una vez que tenemos esto, vamos al OV1. Vamos a insertar nuestra función. Definimos algunas variables. Voy a colocar base y altura. Y como resultado igual una variable de memoria área. Definimos estas tres variables como variables de memoria. Y vamos a cargar a nuestro PLC.
Activamos la visualización. Coloco, por ejemplo, un valor de 10 para la base y un valor de 5 para la altura. Y obtenemos como resultado el valor de 25 en mi variable de salida área. Se está calculando de forma correcta el resultado. Si activamos la visualización dentro de la función, podríamos observar cómo se están realizando todas estas operaciones. Ahora vamos a hacer el escalamiento de un sensor de temperatura, de un PT100. Para eso primero voy a la configuración del dispositivo, vamos al módulo de entradas analógicas, en el canal 0, que es donde tengo conectado mi sensor PT100, cambio el tipo de medición a termoresistencia lineal y vamos a agregar una nueva función. Vamos a colocar temperatura. Vamos a definir una variable de entrada que sería el valor de nuestro PT100 y nuestra variable de salida que sería ya el valor de la temperatura. Entonces cambiamos el tipo de dato de PT100 a entero, que es como estaríamos recibiendo el valor de nuestro sensor, y la temperatura vamos a visualizarla en un dato de tipo real para estar visualizando los dígitos decimales. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para el escalamiento de un sensor de temperatura es únicamente una división. Dividir el valor que nos está enviando el sensor de temperatura sobre 10. Entonces tomaríamos el valor del sensor de temperatura, que sería PT100, hacemos una carga de PT100, cargamos el valor de 10 y aplicamos una instrucción de división. Coloco instrucción de división, pero en este caso, como el resultado yo lo voy a estar almacenando en una variable de tipo real, aquí voy a tener un problema, porque yo estoy trabajando con variables de tipo entero, que sería PT100 y el valor constante de 10, pero ya cuando quiera yo guardar ese valor en una variable de tipo real, pues tendríamos ese problema, porque no coinciden los tipos de datos. Lo que debemos hacer es pasar el valor de PT100 de tipo entero a un valor de PT100 de tipo real. Para las instrucciones de conversión vamos a utilizar las siguientes. Sería la instrucción ITD, que me va a convertir mi dato de tipo entero a un dato de tipo doble entero, y la instrucción DTR, que convierte el valor doble entero a un dato de tipo real. No tenemos una instrucción que nos pase directamente de entero a un dato de tipo real. Las instrucciones de conversión trabajan directamente con el valor del acumulador 1. Entonces, una vez que yo ya cargué mi valor de PT100 al acumulador 1, voy a hacer la conversión de ese valor. Utilizo la instrucción ITD para pasar ese valor a un dato de tipo doble entero, y el resultado de esta conversión se almacena o se sobrescribe dentro del acumulador 1. Y una vez que ese valor ya lo tenemos en un dato de tipo de doble entero, pues únicamente aplicamos una instrucción más de conversión, pasamos de doble entero a real. De la misma forma está tomando el valor doble entero del acumulador 1 y cuando ya ejecute la conversión, guarda el resultado dentro del mismo acumulador 1. Lo que tenemos ahora con estas tres instrucciones es el valor de PT100, que era un valor de tipo entero, dentro del acumulador 1, pero ya convertido a un valor de tipo real. Lo único que faltaría es cargar el valor de 10.0, que sería nuestra constante de división, y por último aplicar la instrucción de división. Coloco la diagonal, el tipo de dato que es real. De esta forma ya tenemos la división de PT100 sobre 10 y el resultado ya lo podemos enviar a nuestra variable de salida, temperatura. Entonces aplicamos una instrucción de transferencia hacia la variable temperatura. Vamos al principal, insertamos la función de temperatura, vamos a colocar la dirección del canal 0, revisamos, es la dirección 256, y vamos a colocar una dirección de memoria para almacenar el valor de la temperatura. Finalmente cargamos al PLC y vamos a verificar el funcionamiento de este escalamiento.
Como podemos observar, a la entrada estamos recibiendo un valor de 256 que corresponde a una temperatura de 25.6 grados centígrados. Está haciendo de forma correcta la conversión. Estamos pasando de este valor de tipo entero a un valor de tipo real y después la división. Estamos tomando ese valor 256 de tipo real, lo estamos dividiendo sobre 10 y almacenando en la variable de saldo. Se tienen otras instrucciones aritméticas que trabajan solamente con un operando. Estas instrucciones son valor absoluto, exponencial, logaritmo natural, calcular el valor cuadrado, calcular la raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Todas estas instrucciones me permiten realizar la operación correspondiente, pero solamente con variables de tipo real y trabajan directamente con el acumulador 1 y el resultado de esa operación se va a sobreescribir dentro del acumulador 1. De acuerdo, ingenieros, con esto damos por finalizado el tema de hoy. Para obtener el curso completo te dejamos el enlace directo de WhatsApp en la caja de descripción. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También, coméntanos qué temas te gustaría que viéramos en el siguiente video. Te invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para mayor información de nuestras capacitaciones online y semipresencial. Hablemos de capacitación e ingeniería.